ve, señor que agarra y se atreverá Kiko Bautista a meterse con este caso de corrupción, como se mete con Monómeros y con María Corina y con el otro y la primaria. Y déjeme decirle que ayer lo comentamos, pero no hay problema, pues no tengo nada que ocultar ni nada que ver con eso. Y uno se mete con lo que hay que meterse, con lo injusto, con lo que merece en el análisis y explicaciones. Ahora, digamos algo de lo que dijimos ayer sobre el tema, que es un tema complejo, porque no es un tema que es la Asamblea Nacional, un diputado que lo denuncia, un periodista, no. Es un tema que aparece el fin de semana con una situación de hecho, unas detenciones, una cantidad de gente, la Policía Anticorrupción deteniendo gente. Y aparece Maduro explicando, bueno, que hay dentro de la revolución gente que mientras el pueblo pasa hambre, se anda robando los reales. Pero a la par de eso, aparecen inmediatamente, sobre todo desde Miami, unas explicaciones, que le metió el dedo al otro, es más plata la que se robaron, y está listo Taralizarme está preso, Samar López lo van a agarrar mañana, vienen por Diosdado, vienen por es una pelea entre los hermanos Rodríguez y el otro, y Taralizarme, y empiezan a especular, porque lo cierto es que la información que hay y que motiva todas estas detenciones apenas la conocemos. Conocemos poco sobre ella, pero eso no significa que no se va a conocer, porque es obvio que el Ejecutivo, fíjense que no trata un solo caso, aparece un señor alcalde, aparece unos jueces, son varios casos, no son diputados, aparece no solo el tema de fondo fuerte de los 3.000 millones vinculados a la industria petrolera, aparecen varios, y eso tiene que ver con, supuestamente, debe haber unas discusiones en la dirección del proceso, del partido, de la revolución, del gobierno, que, bueno, una vez que detectan la información deciden, bueno, ¿y cómo hacemos con esto? Porque lo hubieran podido callar y nadie se entera, pero se ve que el dinero de la industria petrolera es fundamental para el pago de todas las cosas que hay que pagar en el Estado, y que ahorita por el tema sanciones y el tema económico, pues no se cuentan con muchos recursos. Me dicen varios amigos investigando la cosa, no, ahí hay más, yo no sé eso. Yo lo que sé es lo que está ocurriendo y las interpretaciones que se derivan de ello. Hay en las redes unas tendencias, fíjense, lo más fácil, yo lo vengo diciendo, es manipular las redes, llevarlas para acá, para el otro lado. Yo me pongo a revisar WhatsApp, bueno, ya hay de todo, ahí no se salva a nadie. Dice Carri, bueno, así como denunciamos los Aquiles Moreno, ahora denunciamos a estos corruptos, le pedimos al presidente, Chugo Torrealba, que también lo explica, y el propio Maduro que dice, yo no entiendo cómo es que Guaidó está libre. Entonces termina todo el mundo siendo ladrón, país de corruptos, y esa tendencia que están en las encuestas, donde el 70% no quiere saber nada de la política, ahora crecerán, serán 72, 73. Hay una clave importante de todo esto, en el artículo que a partir de hoy va a salir, lo había escrito no para este tema, sino para el tema de las emociones, porque viendo el partido Venezuela, los Estados Unidos, anoche vi el de México, Japón, que en el último viene Japón de Juan Interno a México, que hizo tremendo performance. Se deben sentir muy orgullosos los mexicanos, nosotros también, pero viendo el partido, oye, la emocionalidad, todos deseando que Venezuela ganara, y después todo lo que ocurrió, el jonrón con 3 envases. Bueno, todo lo que hemos venido hablando sobre lo emocional, el peso de lo emocional en las comunicaciones, bueno, hace que uno ve estos episodios y la sensación que hay en este país, en este instante, aparte de la tristeza por la gente que se nos fue, por la situación económica, por la pandemia y los muertos y la gente que hemos perdido, bueno, esta cosa donde, bueno, aquí todo el mundo es un ladrón, aquí no hay nadie que respete, porque este episodio de PDVSA no es el primero. Acordémonos de Ramírez y el señor que tenía operando ahí en el Rosal con unas misas y que regalaba relojes, y todo el desfalco que hubo allí. Muchos de los actores que han dirigido PDVSA,
han sido detenidos, han pagado cárcel, que han sido investigados, PDVSA, bueno, por la magnitud del dinero que manejaba. No es un problema de revolucionarios o demócratas, porque los revolucionarios también han demostrado que ser rico es malo, pero como les encanta la plata. Bueno, porque eso no es un problema inherente al ser humano, la codicia, esa cultura de cómo quedo yo ahí, de hacerme rico rápido a costilla de los demás. Pero eso es una discusión importante, porque ¿cómo va a quedar el gobierno frente a este episodio, donde él tiene una altísima responsabilidad? Bueno, ya de hecho que Tarek El Aissami haya dimitido, que me imagino que las presiones, porque aun cuando él tenga o no que ver, bueno, es responsable de cuidar no solo el desarrollo de las políticas y los ingresos de PDVSA, también tiene que ver con lo que pasa ahí. Bueno, ¿cómo es que tú no sabías semejante cantidad de dinero? Y hay muchas otras cosas que se derivan de allí. Lo importante es saber que hay que estar pendiente en no caer en las trampas de quienes dirigen la información, sino, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, cómo se va desarrollando este tema y cuál es la actitud del gobierno y hasta dónde llegan las detenciones. Bueno, dice Tarek William Saab que hay un proceso de investigaciones y lo mismo dice el Contralor. Y hay, bueno, muchos chismes al respecto. Lo importante es que haya medidas ejemplares, que se demuestre que el tema de la corrupción no solo es un flagelo, sino una ofensa al país que tiene esta situación económica tan compleja, que por cierto, en los últimos, fíjense las cifras que he oído en estos días, que las voy a poner hoy en el artículo. Bueno, en diciembre la gente responsabilizaba de la crisis del país en un 70% de las sanciones. Hoy está casi igualado con el gobierno que no actúa. De alguna manera, cuando discutieron el tema de la corrupción, decidieron una puesta en escena. Bueno, vamos a, como dicen en mi pueblo, a correr para adelante, pues vamos a asumir una actitud ofensiva, no vamos a quedarnos ahí, a que nos caigan encima. Bueno, porque eso, que el gobierno no actúa, puede el gobierno en esta situación actuar, porque ¿de qué sirve que entren más o menos recursos al país si en las alcabalas? Porque el tema no es solo los dineros de PDVSA o el juez que soltó al otro porque le dio unos reales. No, el tema tiene que ver con un país que, sálvese que pueda, entonces en cualquier lugar, la gente que viene de distintos rincones del país con vegetales para venderlos en Caracas los martillan. Y usted va a montar un permiso en una alcaldía y bueno, es una especie de subasta la que hay ahí donde todo el mundo le pide plata. Es un país ahogado. Bueno, los policías en las alcabalas estas que vemos, las denuncias que se han hecho, alcabalas que no están planificadas ni son orden de nadie, sino que montan para resolverse. Entonces, es un problema complejo, porque también es verdad, ahí está. ¿Qué pasó con monómeros? El gobierno tiene manejo de monómeros desde hace rato, tiene tiempo ya manejando el peso. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esos debates no se dan? Porque si todos somos corruptos, bueno, que nadie tenga inmunidad frente a la corrupción, sino que sea atacada. El gobierno tiene que actuar con fortaleza, porque el país creo que así lo demanda, así lo queremos todos. No queremos que un país de ladrones, no, queremos un país de gente que se preocupe por los demás, que actúe en beneficio de los que menos tienen y que imponga una conducta de primero la gente que yo, sobre todo en los servidores públicos, donde cómo quedo yo ahí es la cultura. Pero vamos a ir analizando, por supuesto, todo esto que está ocurriendo. Hago esta pequeña intervención porque no estaba en nuestra planificación el tema, pero por supuesto que lo vamos a tocar. Esa es la función del periodismo. Ahora con cuidado, ¿no? Porque va y termina uno involucrado, porque como es una salpicadera, hay mucha irresponsabilidad en las dimensiones, porque también hay unas cosas simbólicas. Diosdado Cabello, Freddy Bernal, venían diciendo las camionetas, los guardaespaldas,
toda esa cosa que ocurre en las Mercedes. Entonces, los involucrados, aparece un señor que con una inversión en edificios, etcétera, y entonces, bueno, ya están hablando de los alcaldes bueno, para de contar. Siendo periodista, de eso hay que ir viendo con responsabilidad. Uno tiene mucha experiencia en eso. Yo tengo un cuento que suelo echar, y con esto nos vamos al corte. Yo tengo un amigo muy querido que se llamaba Gregory Colomini, era viceministro del Medio Ambiente. Y un día me llega al Nacional, yo tenía una columna llamada Philly, un informe firmado por Gregory Colomini, dirigido a mí. Yo veo la cosa y unos terrenos que habían agarrado y los habían dilapidado, los habían vendido regalados, etc. Un caso de corrupción. Yo publico aquella cosa y me llama Gregory, el checo, amigo mío, se nos murió hace unos años. Y me dice, Kiko, ¿y esto qué? Y yo digo, bueno, yo publiqué lo que tú me mandaste. Me dice, no, Kiko, eso es contra mí.